Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En esta semana vamos a continuar con Segundo Nefi del capítulo 26 al 30. Esta es una semana importante en Nefi porque va a dejar expresado en todo lo que él escribió la importancia que para él tenía. Y él quería que nosotros supiéramos esto. Él compartió con nosotros eh, estos capítulos que voy a tratar. Él profetizó concerniente a los últimos días. Él aquí dejó expresado todo lo que nosotros, de acuerdo a él y a su profecía, lo más importante para nosotros, que pudiéramos al leerlo entender y comprender y estar preparados. Lo que escribió se refiere a estos días. Él vio personas que niegan el poder y los milagros de Dios. Vio que habría envidias, contiendas y mucho orgullo. Nos habla de las obras de tinieblas del adversario de nuestras almas. Nos muestra la manera que seríamos engañados por él y las ilusiones que usaría para cegarnos y llevarnos al infierno. Pero también nos habla de una obra maravillosa y un prodigio, dirigida por Dios, y que un libro sería la llave para tal obra. Ese libro deja al descubierto las mentiras y los engaños de Satanás. Ese libro es el libro de Mormón, y que Dios nos invita a participar en el recogimiento, a pesar de nuestras debilidades y nuestra flaqueza. A pesar de todas las cosas negativas y de todas las atrocidades, las destrucciones y del, del diluvio de iniquidad que en estos últimos días iba a haber, Él nos deja a nosotros la esperanza de que si continuamos siguiendo a Jesucristo y leyendo el libro Mormón, nosotros podemos estar preparados para soportar estos días difíciles. Y para eso vamos a, a comenzar a leer desde el capítulo 26. Tenemos muchas cositas que, que vamos a comentar aquí, especialmente en este capítulo 26. eh, Como siempre les recuerdo, el encabezamiento es muy importante. Leerlo con atención, con cuidado, despacio, porque está resumido de lo que se trata ese capítulo. Nefi también vuelve a tocar muchos puntos de Isaías. Eh, Recita algunos versículos de Isaías que lo vamos a recordar. En el capítulo 26, del versículo 1 al 11, Cristo ministra a los nefitas o los descendientes de Leí y también habla de la destrucción que le venía. Del versículo 12 al 13, Cristo les habla a los gentiles. Del 14 al 19, los descendientes de Leí en los últimos días. De los versículos 20 al 23, los gentiles en los últimos días. Y del versículo 24 al 33, el Señor nos invita y nos manda. Em, También del capítulo 26 al 29 vamos a encontrar mucha información que Nefi les habla a los gentiles. Hay muchas cosas para los gentiles. También vamos a tocar el capítulo 27, que del 2 al 5 dice, aquellos que peleen en contra de Sión. El versículo 6 al 23 habla del libro sellado. Del versículo 24 al 28, el Señor sabe todo. Y del 29 al versículo 35, esperanza para el futuro. Voy a leerle eso hasta ahí nomás, después vamos a seguir con otros, vamos a separarlos de qué está hablando Nefi por versículos. Em,
vamos a leer el versículo 1 de este capítulo 26. Y aquí le está hablando a lo de su descendencia, o sea que los descendientes de Leví. Y después que Cristo haya resucitado entre los muertos, se os manifestará a vosotros, mis hijos, y mis amados hermanos, y las palabras que Él les hable será la ley que observaréis. Le está haciendo recordar de que Jesucristo va a venir en un tiempo futuro y que Él va a traer una nueva ley. Aquí también a los versículos siguientes, brevemente le dice que va a haber una gran destrucción por medio de relámpagos, terremotos, va a haber una gran destrucción entre ellos. En el versículo 8 dice, pero he aquí los justos que escuchan las palabras de los profetas y no la destruyen, sino que esperan anhelosamente y con firmeza en Cristo, aguardando las señales que son declaradas, a pesar de todas las persecuciones, he aquí, son ellos los que no perecerán. A pesar de toda esta destrucción, a pesar de toda la maldad que va a suceder, los justos reciben la esperanza. En el versículo 10 dice, y cuando estas cosas hayan transcurrido, o sea, todas las destrucciones, que sobrevendrá a mi pueblo una presta destrucción, porque a pesar del dolor de mi alma, yo las he visto. Él vio toda la destrucción de lo que iba a suceder con sus descendientes, y a él le causaba esto mucho dolor, y aquí no. Poder ver generaciones futuras, lo que va a suceder con tus descendientes, especialmente la degeneración en la incredulidad y la destrucción que le iba a acarrear, me imagino que tiene que haber sido muy doloroso. Porque a pesar del dolor de mi alma, yo la he visto. Por tanto, sé que acontecerá, y ellos se venden por nada porque como recompensa de su orgullo y su necedad segarán destrucción, porque se entregan al diablo y escogen las obras de las tinieblas más bien que la luz, por tanto tendrán que bajar al infierno. Am, Quería leerle también el versículo 12. Dice, y así como hablé acerca de convencer a los judíos, aquí ya le está hablando a los judíos y a los gentiles, ¿no? Dice, a convencer a los judíos de que Jesús es el verdadero Cristo, es menester que los gentiles también sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno. O sea que aquí Nefi, en todos estos versículos, él habla a los judíos, habla a los gentiles, y habla también a los descendientes de Leí. Am, Aquí tengo una lámina que quería compartir con ustedes para que vayamos viendo que estas son las tres categorías que Nefi se refiere. Se refiere más a los gentiles, em, y habla también del futuro de lo que va a pasar con los descendientes de Leí, o sea, sus descendientes, y habla del pueblo judío, ¿no? Y vamos a seguir leyendo algunos versículos. Eh, y él dice en el versículo 14, mas he aquí os profetizo concerniente a los postreros días. Por eso debemos leer todos estos capítulos con mucho cuidado, atención, si es posible, con oración siempre en nuestro corazón para poder entender todos los acontecimientos y el por qué van a suceder estas cosas. En el versículo 16 dice, porque aquellos que serán destruidos les hablarás desde la tierra y sus palabras susurrarán desde el polvo, y su voz será como uno que evoca a los espíritus, porque el Señor Dios le dará poder para que susurre concerniente a ello, como si fuera desde la tierra, y su habla susurrará
desde el polvo. Este es un versículo que se ha usado mucho en las conferencias. Nuestros líderes nos han aclarado perfectamente bien esto. Es acerca del libro de Mormón que iba a salir, porque iba a salir desde la tierra, iba a ser sacado de la tierra y traído. Y lo que tiene escrito son historias de nuestros antepasados. Por eso dice, son como que hablarán, son que evocan a los espíritus, porque el Señor Dios le dará poder para que susurre concerniente a ello. Será como un susurro. Todo lo que está escrito en el libro Mormón son lo que todas estas personas que murieron, nuestros profetas, dejaron escrito para que nosotros pudiéramos aprovechar en este tiempo y estar preparados especialmente. En el versículo 30, por supuesto, usted tiene que leerlo con cuidado versículo por versículo. Como siempre le digo que me gustaría que tuviéramos, se pudiera hacer más en poco tiempo. Dice, aquí el Señor ha vedado esto, por tanto el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad. Y esta caridad es amor. Y a menos que tengan caridad, no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitiría que pereciere el obrero en Sión. A pesar de todas las cosas que iban a suceder, Él manda que todos tengamos caridad, porque es la única forma que podemos sobrevivir después de tantos destrucción y maldad que va a haber en la tierra. Em, Vamos a volver al versículo 20, porque aquí dice, y los gentiles se ensalzarán con la soberbia de sus ojos. Eh, Aquí específicamente están hablando de ello, ¿no? Y han tropezado a causa de lo grande de su tropezadero, y han establecido muchas iglesias. Sin embargo, menosprecian el poder y los milagros de Dios, y se predican su propia sabiduría y su propia instrucción para enriquecerse y moler la faz de los pobres. Aquí se está hablando acerca de esto, de lo que es la iglesia. Nosotros, si la interpretamos la palabra iglesia de la misma forma que la interpretamos ahora, es muy diferente. Pero Nefi, en aquellos tiempos, como ser, ellos utilizaban la palabra iglesia porque en el griego es eclesia, con doble K, era eclesia, era llamar o juntarse en un grupo. O sea que cuando Nefi hablaba de esta iglesia, era grupos de personas que se juntaban por algún tipo de propósito. Por eso nuestros líderes en estos tiempos dijeron que todas las organizaciones que no estén basadas en la enseñanza de Jesucristo y no sigan a Jesucristo van a pertenecer al diablo. O sea que no es solamente iglesia como la conocemos ahora, que solamente son, que se reúnen para hablar acerca de lo que ellos creen como Dios o quién es el Salvador en en esas iglesias, sino que son cualquier organización, puede ser organizaciones sociales, políticas, deportivas, cualquier de estas organizaciones que se juntan de esta forma, ¿no? Que predican su propia sabiduría, su propia instrucción para enriquecerse y moler la faz de los pobres. Cualquiera que organizaciones que usen esto, podemos saber que no es de Dios. Pasamos al 24. Dice, Él no hace nada a menos que sea por el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. El libro de Mormón y la iglesia restaurada de Jesucristo en este tiempo llama a todas las personas y no a nadie los rechaza. Todos son bienvenidos. Em,
Voy a leer un pedacito del versículo 29. Dice, Él manda que no haya superchería, porque aquí son supercherías sacerdotales, el que los hombres prediquen y se constituyen a sí mismos como una luz al mundo. Cualquier iglesia o cualquier sociedad que las personas formen grupos, que ellos se consideran a sí mismos la luz del mundo, como ser ellos son, sin ellos nada va a dar resultado, ellos son la llave de cualquier organización, sin ellos todo quedaría destruido, ellos son los únicos que pueden salvar a la organización, a la sociedad o a la iglesia a la cual pertenece. Esto es superchería sacerdotal. Cualquiera que se pone a sí mismo como una luz al mundo, con el fin solamente de obtener lucro y alabanza del mundo. Y aquí caen también todo lo que están haciendo en las redes sociales. Aquí también porque ellos también están haciendo esto, formando grupos, se llena de seguidores. La única forma que ellos lo están haciendo es para mostrarse ellos mismos que ellos son una luz al mundo. Buscan que sean alabados por el mundo, que el mundo los reconozca a ellos. Ellos buscan la fama de este mundo, pero no buscan el bien de Sion o no buscan lo que Dios y Jesucristo busca y espera de nosotros. Y vamos, termina con el versículo 33. Dice, porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todo ello a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de lo que a Él viene desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Dios se acuerda de todo. No importa en el lugar que nos encontremos, para Él todos somos sus hijos y Él se acuerda de todo, aun de los paganos, aquellos que prefieren adorar piedras o objetos o estatuas. Él se acuerda también de ellos porque todos son sus hijos, todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y aquí en el capítulo 27 se dice al principio tinieblas y apostasía. Habla acerca un poco de la apostasía. Nefi aquí recita a Isaías, el del capítulo 29, especialmente los versículos del 6 al 24. Él escribe parte de esto, ¿no? Y dice, leeremos el versículo 1, dice, mas he aquí en los últimos días, o sea, en los días de los gentiles, que comenzó con la salida del libro Mormón. Sí, he aquí que todas las naciones de los gentiles, también los judíos, tanto los que vengan a esta tierra, hablando de las tierras de América, como los que se hallen sobre otras tierras, sí, sobre todas las tierras del mundo, he aquí estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de abominación. Aquí va a utilizar esta palabra ebrios y la vamos a ver posteriormente también varias veces, que la usa Isaías también, por eso recita mucho de Isaías. Y nos podemos pensar cómo es una persona que está ebria. Nosotros decimos esta palabra que es ebrio o está ebria normalmente porque toma bebidas alcohólicas. ¿Y cómo actúan las personas que están ebrias? Las personas que están ebrias son muy fácil de controlarla. Son personas que son fáciles de llevarla a cualquier lugar, a cualquier parte. Una persona que está ebria no sabe lo que hace, eh, se olvida de todas las cosas, eh, no presta atención, no sabe por dónde va y dónde está. O sea que cuando leamos esta palabra ebrios o ebria,
podemos imaginarnos de esta forma. Ese es el sentido que le está dando, ¿no? Ebrio de iniquidad y de toda clase de abominaciones, que estará tan lleno de iniquidad y de abominaciones que no va a saber lo que está haciendo. Va a hacer cualquier locura. Em, Habla de la apostasía, como sea en el versículo 3 nuevamente repite esta palabra. Dice, y todas las naciones que pune contra Sion y que la acongojen serán como sueño de visión nocturna. Eh, Tenemos que ver esto, todo esto de Isaías, por supuesto. Tenemos que entender aquí cuando habla como sueño de una visión nocturna. Si nosotros imaginamos la noche, no vemos nada. Está todo oscuro, vamos a tantear nomás, no sabemos por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo, eh, cuál es el camino que debemos tomar, cuál es lo correcto que debemos hacer, cómo está todo oscuro. Y además es un sueño. Eh, no, y dice más adelante, sí, le será como el hambriento que sueña. He aquí come, mas despierta y su alma está vacía. O como un sediento que sueña, he aquí bebe, pero cuando despierta está desfallecido. Y su alma siente hambre. Sí, aún así será con la multitud de todas las naciones que pugnen contra el monte de Sión. Imagínese una persona que está pasando hambre o sed y está soñando de que está comiendo manjares, tomando agua fresca o bebidas que le guste, pero al despertar se da cuenta que no fue nada cierto. Y esto va a suceder con las naciones que ellos piensan que están en lo correcto, ellos piensan que están haciéndolo bien, ellos disfrutan y gozan de todo, pero el día cuando llegue la realidad de la vida, cuando mueran y tenga que presentarse frente al Creador, se van a dar cuenta de que todo fue un sueño, de que nada de lo que hicieron fue verdad, todo fue una farsa, todo es una ilusión. Está referido de esta forma, una ilusión. Yo creo que mucho hemos visto cuando, especialmente en los tiempos que hace mucho calor y vamos en nuestro auto, en automóvil, en una carretera, podemos ver adelante como si fuera que cruza agua, como si fuera un río que hay. Y cuando llegamos a ese lugar vemos que no hay agua, son ilusiones. De esta forma está referido esto, ¿no? Todo va a ser una ilusión para ellos. Ellos creen que están ganando la verdad, ellos creen que sacar la Biblia, sacar el libro mormón de la vida de las personas, sacar a Jesucristo y a Dios en nuestras vidas, ellos piensan que van a estar aquí en la tierra, están gozando, disfrutando y vemos gente que se ríen y que gozan, pero el día que se presente, como dije, frente al Creador, al que lo sabe todo, se van a dar cuenta de que fue todo vacío. Nada fue real, nada le va a saciar. Am, en el versículo 4 repite lo mismo, más o menos, dice, porque aquí todos vosotros que obráis iniquidad, deteneos y asombraos, porque gritaréis y clamaréis, sí, estaréis ebrio, mas no de vino, titubearéis, mas no de licor. Y esto va a suceder con todas estas personas que por ahora, estando aquí, gozan, tienen dinero, tienen fama, y ellos piensan que esto, pero el día que tengan que partir, se presenten a Dios, se van a dar cuenta que todo esto fue una farsa. Vamos a pasar al versículo 7 que lo conocemos, todos estos versículos, muchas veces lo hemos escuchado, ya lo hemos estudiado, dice, y he aquí el libro estará sellado, en él habrá una revelación de Dios
desde el principio del mundo hasta su fin. Este libro es que sacó José Smith, ¿se acuerdan de todas las planchas que había? Y había más planchas todavía que decían que podían llenar varios carros, podían llenar con las planchas que había. Y aquí, a partir de aquí, son lo que nosotros conocemos del libro de Mormón, cómo apareció todo esto, eh, llega hasta los versículos 19 más o menos. Eh, yo tengo acá una referencia que dice eh, que este libro sellado, que habla desde el principio del mundo hasta su fin, dice que y la parte que Moroni hizo una copia, se acuerda que Moroni copió varias cositas, como también eh, de Moroni hizo un pequeño compendio de toda lo que había en las planchas y las separó. Dice, unas pocas personas vieron las planchas o los registros sellados. De acuerdo a los que acompañaron a José Smith y que vieron los registros dorados, las planchas, dice que son la mitad hasta dos tercios de las planchas. O sea que el libro de Mormón actualmente tiene más o menos 531 páginas. O sea que si fuera que tuviera que hacer más la parte que fueron selladas, que José Mí no pudo traducirla, sería más o menos el doble de lo que nosotros ahora tenemos el libro de Mormón, que llevaría más de 1060 páginas. Habría más de 1060 páginas. Algunos piensan que podrían llegar hasta 1500 páginas. O sea que si nosotros estamos teniendo problemas de leer el libro Mormón ahora, que son 531 páginas, imagínese si el Señor hubiera hecho que José Smith traduciera todas las planchas. Nosotros tendríamos cerca de 1500 páginas. Sería un tomo enorme del libro. Para muchos, lo que nos gusta leer, sería maravilloso. Comenzar el libro como empezamos con el principio del mundo y hasta el fin del mundo, o sea que abarca todo eso. Ah, el día ese que llegue, eh, muchos sabrán todas las cosas y muchas rodillas se doblarán, habiendo tanto conocimiento. Em, Sabemos la historia de lo que sucedió con el libro de Mormón, son versículos muy, muy, muy conocidos. El libro, al versículo 17, el libro va a ser llevado a alguien y dirá que traiga el libro, pero Martin Harris se acuerda lo que sucedió. O sea que esta profecía se cumplió. Las personas que sabían querían lucrar con esto. Su intención no era hacer la obra de Dios, sino lucrar con esto. Y a partir del versículo 20 hasta el 22 es para José Smith. Aquí el Señor le da instrucciones a José Smith lo que tenía que hacer. Dice, le explica que los instruidos no las leerán porque la han rechazado. Y el Señor dice, y yo puedo efectuar mi propia obra. Em, yo he escuchado a muchas personas que dicen que son instruidos. Ellos acusan a José Smith de haber copiado de algún lado. He escuchado eh, a personas que han estudiado en las universidades. Dice que el libro Mormón fue copiado de la Biblia. Ah, realmente me causa gracia porque si dicen que el libro Mormón fue sacado de la Biblia, es porque no ha leído el libro Mormón. Habrá leído algunas partecitas que el libro Mormón recita cosas de la Biblia, o alguna información igual que la que hay en la Biblia, pero decir que ha copiado de la Biblia, ha creado el libro Mormón de la Biblia, es una locura.
Muchos dicen que José Smith hizo esto. Otros acusaron a José Smith de que él no podía ser un profeta porque era, como el Señor va a llamar un profeta que sea indocto, o sea, que no sepa leer bien o escribir bien. Muchos se alejaron de la iglesia cuando escuchaban hablar a José Smith o cuando José Smith escribía. Muchos decían, ¿cómo Dios va a llamar un profeta así? Y actualmente, si Dios hubiera llamado como profeta a una persona intelectual, una persona con mucho conocimiento, hubieran hecho lo mismo. Hubieran dicho que esta persona, como era muy inteligente, una persona muy sabia, tenía la inteligencia suficiente para crear una historia como el libro de Mormón. O sea que de las dos maneras el libro Mormón iba a ser atacado. Por eso Dios prefirió elegir a José Smith, que no tenía estudio, que era difícil que pudiera escribir una carta a su esposa, era muy difícil de entender. Eh, si ustedes pueden, hay acceso a las cartas que José Smith le escribió a su esposa, pueden leerla y pueden ver que había falta de ortografía, eh, y, y muchas veces se preguntan cómo pudo escribir el libro Mormón, tan bello el libro Mormón, tanto conocimiento y sabiduría en el libro de Mormón. Pero el Señor dice que él podía ejecutar su propia obra. En el versículo 23, porque aquí yo soy Dios y soy un Dios de milagro, y manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y no obro entre los hijos de los hombres, sino de conformidad con su fe. ¿Por qué Dios dice que Él es un Dios de milagro y que es el mismo ayer, hoy y para siempre? Porque actualmente esto es lo que muchos piensan, que Dios habló una vez, Dios hizo milagro una vez y ya no lo va a hacer más. Y Dios quiere mostrar de que Él es nuestro Padre Celestial y que Él puede ejecutar su obra como fue ayer, hoy y siempre. Él puede hacer de conformidad a lo que Él crea, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y Él creó todas estas cosas para nosotros. Y, vamos a pasar a leer versículos 29 y 30. Dice, y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán de en medio de la oscuridad y de las tinieblas, y los mansos también aumentarán, y su gozo será en el Señor, y los pobres entre los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Dice que cuando el libro de Mormón salga, los sordos oirán la palabra del libro. Aquellas personas que estaban como sordas de que cualquier cosa que se hablaba acerca de la creación, de Dios, de Jesucristo, no entendían lo que estaban diciendo la gente. Y el libro de Mormón trae el conocimiento de todas las cosas como fueron, como es y como serán. Entonces es como volver a escuchar nuevamente. Y cuando dicen los sordos oirán las palabras del libro, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de encontrar dentro de la iglesia restaurada, la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, personas que sí tienen sus problemas, también ahí tenemos personas que no pueden ver, tenemos sordos, tenemos varias personas que tampoco pueden hablar bien, pero ellos tienen un testimonio del libro de Mormón. Conozco personas que no saben leer y tienen un testimonio del libro de Mormón. Cuando ellos escuchan a gente leyendo el libro Mormón, pueden sentir el Espíritu de Dios en su corazón.
le trae un sentimiento de amor, de paz, de compasión, de misericordia. Es un sentimiento sublime, es tan fuerte que nuestro corazón no puede contender, contener tanto gozo que derramamos lágrimas al escucharlo. Y es sorprendente que estas personas que sin saber leer tienen un testimonio del libro Mormón. Y conozco personas que sin saber leer, ellos con el libro Mormón han aprendido a leer. Y estos son milagros. Ocurren todavía estos milagros y otros grandes milagros en este tiempo. Vamos a pasar al capítulo 28. Aquí en el capítulo 28 dice, en los últimos días se establecerán muchas iglesias falsas, enseñarán doctrinas falsas, vanas e insensatas. Eh, Hay muchas cosas hermosas que podemos tocar aquí, analizarla. El tiempo es muy corto, así que vamos a leer algunos versículos solamente. Y dice en el versículo 3. Porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra, he aquí que yo soy la del Señor. Y dirán las demás, yo, yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que hayan establecido iglesia, mas no para el Señor. Em, el versículo 4 y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su conocimiento, negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Y esto lo hemos visto y lo estamos viendo actualmente. Hay muchos que dicen que son los pastores o los sacerdotes de las iglesias, que ellos tienen que hacer cursos para estudiar la Biblia, aprenden de memoria muchos capítulos de la Biblia, eh, y eso es lo que ellos enseñan y predican, es lo que otras personas han escrito, porque ninguna puede decir, yo me he arrodillado, he orado, y Dios me ha hecho saber que estos versículos significa esto, o este capítulo significa esto. Muchos de estos que se hacen llamar pastores o sacerdotes de la iglesia son cosas que ellos tuvieron que estudiar por años, años, y han pagado para recibir un diploma de que puede enseñar. Y se los prueba, se los da un lugar donde tiene que ir, están acompañados por otros pastores o otros sacerdotes que lo escuchan y ven y después le corrigen qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer, hasta que la persona aprende a memorizar todas las cosas. Y esto es lo que enseñan. Enseñan con su conocimiento y no buscan la guía del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver la diferencia que existe en lugares donde las iglesias se reúnen, las otras iglesias. Hay una sola persona que habla y es la única persona que tiene el micrófono en su mano. Todos los demás son oidores. Pero en la iglesia restaurada, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, todos los miembros de la iglesia son que participan y enseñan el Evangelio. Muchos de ellos discursan, muchos de ellos participan. Nadie es dueño del micrófono. Todos pueden pasar y hablar. Y hay especialmente el primer domingo de cada mes que todos pueden pasar y dar su testimonio. Ellos pueden hablar por medio del Espíritu Santo y hemos escuchado mucho de estos testimonios que realmente son escrituras. Podemos llamarle escritura porque muchos de ellos son bellísimos. El versículo 6 y he aquí, escuchad mis preceptos. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor,
no lo creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagro, ya ha terminado su obra. Esto es lo que muchas iglesias están diciendo, que ya los milagros esos fueron en aquel tiempo con el pueblo de Israel, ya Dios ya no hace estas cosas, ya no hay más. Y el versículo 7 y el 8 vamos a leer, dice, sí, y habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertido. Acá da tres formas de lo que muchos van a hablar, ¿no? Unos dicen que no va a haber milagros, que ya Dios cumplió con su obra, que ya podemos hacer todo lo que querramos. La otra es comer, beber, divertidos, porque mañana moriremos y nos irá bien. No importa lo que hagamos, todo va a ir bien. Esto es lo que hemos escuchado a través de muchos hemos venido de otras iglesias y seguimos escuchando de que no tenés que hacer nada, la gracia te salva, podés hacer todo lo que quieras, después morís y todo va a estar bien, no te preocupes. Y también en el versículo 8 están los otros que dice, y también habrá muchos que dirán, comed, bebed y divertíos, no obstante temes a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentid un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras, tended trampa a vuestro prójimo, en esto no hay mal. Y haced todas estas cosas porque mañana moriremos, y si es que somos culpables, si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Porque sé, muchos piensan de que podés hacer todo lo que quieras hacer, total el día que te tengas que presentar a juicio, como Dios te ama, Dios te va a decir, "Ah, no te preocupes, hace esto, hace aquello y ya está. Todo está bien, no hay ningún problema. Y esto es lo que hemos escuchado y estamos escuchando ahora, especialmente entre los jóvenes, que dicen que no quieren hablar de justicia, no quieren hablar del día de juicio, solamente dicen, tampoco quieren hablar de Dios, de nuestro Padre Celestial, porque ellos dicen que Dios es justicia, pero prefieren hablar de Jesucristo, que dice Jesucristo es amor y misericordia, ¿sí? Es cierto, Jesús es amor y misericordia, pero no podemos separar justicia ni misericordia, porque no puede existir misericordia sin haber justicia. Tiene que haber justicia, tiene que existir la justicia. Y la nueva sociedad ahora entre los jóvenes no quieren hablar de la justicia, que Dios los ama. Entonces hacen esto. Pueden hacer cualquier cosa, lo que sea. Total, Dios es amor, Jesucristo nos ama, Él pagó por nuestro pecado. Tal vez si hay algo que hiciste mal o algo que Dios no considera, cuando llegues al día de juicio, Dios te dará unos azotes o te golpeará la cabeza, te dirá, ay, hijito, no me hiciste caso, eres salvo. Es lo que Satanás ha inculcado y ha creado en las mentes de todos estos falsos maestros y falsos pastores que vamos a hablar y vamos a ver un poco de esto más adelante. En el versículo 9 dice, sí, habrá mucho que de esta manera enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas y se engrirán en sus corazones y tratarán afanosamente de ocultar su designio del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas. Y todo esto, ¿por qué? En el versículo 12, a causa del orgullo, a causa de falsos maestros y falsa doctrina. Sus iglesias se han corrompido y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Buscan el poder, la gloria, el dinero. En el versículo 14, llevan erguida la cerviz y enhiesta la cabeza, ¿sí? Y por motivo del orgullo, de la iniquidad, de abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, salvo unos pocos. ¿Quiénes son estos pocos? Son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo,
son guiados de tal manera que a menudo yerran, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Muchos de nosotros hemos estado en esa categoría. Hemos querido seguir a Jesucristo, hemos leído la Biblia, hemos intentado de guardar los mandamientos, pero hemos sido enseñados por falsos maestros. Pero estamos tan agradecidos que el libro de Mormón llegó a nuestras manos y saber que ahora tenemos un profeta y apóstol y tenemos apóstoles. Esto nos trae más luz, más conocimiento y podemos salir de estos preceptos que esta gente nos han inculcado a nosotros desde chiquitos. Y nos cuesta mucho sacarnos estas ideas. Por eso es necesario nacer de nuevo, ser una nueva persona, convertirnos en una nueva persona. Tenemos que dejar todas aquellas creencias, todas aquellas cosas que nos negaron la posibilidad de poder seguir a Jesucristo en el verdadero camino. Y ahora que lo tenemos, tenemos esta gran oportunidad. Quiero leer el versículo 15 y voy a leer lo que el de Ballard nos habló acerca de esto. Dice, oh los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. Ay, ay de ellos, dice el Señor, Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. Yo pude seguir de muchos grandes pastores o sacerdotes que han estado dirigiendo multitudes, han tenido organizaciones enormes alrededor del mundo. Ellos han podido juntar demasiado dinero, tienen grandes mansiones, ya no andan en autos, sino solamente en sus aviones privados. He visto cómo ellos han caído, han sido destruidos por la iniquidad misma que ellos estaban enseñando. Pensaron que podían ocultarse detrás de todas las falsas doctrinas y cometían fornicaciones a escondidas hasta que fueron descubiertos. Todos estos grandes, grandes pastores que las demás iglesias no quieren hablar, no quieren comentarlo, pero muchos de estos grandes que han salido en la televisión han dado vuelta al mundo entero predicando de la moralidad, los mandamientos, la enseñanza de Jesucristo. Ellos mismos no pudieron seguir lo que ellos enseñaban y han caído, y su caída ha sido terrible. Voy a leerle lo que dijo el de Ballard. Este discurso que fue dado en 1999, me gustaría que ustedes lo buscaran, octubre de 1999, y lo lean a ese discurso con mucho cuidado y mucha atención, porque ese discurso actualmente tiene mucha influencia eh, en nosotros, porque cuando lo escuchamos dijimos, hay que prepararse. Y estamos viviendo estos tiempos que son muy difíciles, de mucha falsa doctrina, especialmente con el AI. Eh, Podemos verlo y leerlo con cuidado con nuestro compañero, nuestra esposa o esposos o sus amigos, reunirse en oración, leerlo, porque es un hermoso discurso para especialmente prepararnos para este tiempo. Dice, como apóstoles del Señor Jesucristo, es nuestro deber ser atalayas en la torre, avisando a los miembros de la iglesia
que se cuiden de los falsos profetas y de los falsos maestros que aguardan en secreto para destruir la fe y el testimonio. Hoy les advertimos que están surgiendo falsos profetas y falsos maestros, y si no tenemos cuidado, incluso aquellos de entre los miembros fieles de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días caerán víctimas de ese engaño. Y esto sí lo hemos visto, hermano. Hay muchas falsas doctrinas corriendo, especialmente entre nuestros jóvenes. Ahora con el AI que analiza las escrituras de José Smith y de los profetas anteriores, de los apóstoles, y le da una interpretación diferente a la que es. Debemos tener mucho cuidado, debemos prestarle mucha atención y por eso siempre debemos orar, leer las escrituras y seguir escuchando y leyendo lo que nuestros profetas y apóstoles han dicho referente a la doctrina que sea. Lo siento, mi garganta se seca mucho. Bien, vamos a seguir leyendo versículos. Ah, en el versículo 16, voy a leer la primera parte, dice, hay de aquellos que repudian al justo por una pequeñez y vilapidian lo que es bueno y dicen que no vale nada. Yo he escuchado muchas veces, aún dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, atacamos a nuestros hermanos por una pequeñez. Juzgamos a nuestros hermanos por alguna cosita chiquita y lo acusamos y lo juzgamos. Vilapidiamos lo que es bueno y decimos que no vale nada. Eh, y y la gente del mundo que habla en contra de la iglesia restaurada consideran las cosas que nosotros consideramos sagradas, para ellos no vale nada. Muchos se burlan del libro de Mormón, de nuestros profetas y del templo. Am, Quiero leer el versículo 20-21 porque aquí hay unas 5 cositas que debemos prestarle atención en estos versículos, em, de lo que, cómo el enemigo de nuestra alma va a llegar a cada uno de nosotros. En el versículo 20 dice, porque aquí, en aquel día, él enfurecerá los corazones. Este es una de las cosas que podemos ver lo que Satanás está haciendo. Va a enfurecer los corazones de los hijos de los hombres y lo agitará a la ira contra lo que es bueno. Y esto lo estamos viendo constantemente en la calle, que atacan todo lo que es bueno. O ellos toman todo lo que es bueno y puro, lo convierten en iniquidad. Como hay muchas cosas que ellos han tomado para ellos mismos y que nosotros consideramos algo bueno, pero ellos lo están usando ahora como algo que es inmoral o inicuo. Luego en el versículo 21, acá toca varios puntos. Dice, a otros los pacificará. Este es el segundo. Los va a pacificar. El tercero, y los adormecerá. Muchos van a decir, no, yo no quiero hacer esto, yo no me quiero meter esto. Y no van a participar en nada, no van a intentar ni defender lo bueno. Van a agachar la cabeza, van a decir, no, está bien, y van a quedarse como dormidos. Yo no quiero problemas, yo no quiero ninguna dificultad, mejor me quedo aquí calladito, no me meto ni defiendo la verdad. En esto tenemos que tener mucho cuidado.
De modo que dirán, todo va bien en Sión. Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Hemos encontrado muchos que dicen, no, mejor nos quedemos callados, no digamos nada, dejamos que el mundo nos siga. Bueno, está bien, ellos quieren eh, que casemos a las personas del mismo sexo, ¿por qué no le damos eso? Que así ya dejen de molestar, empiezan por querer ser pacificadores, ya quedan dormidos, su uso del razonamiento y su obediencia a los mandamientos empiezan a dormirse y ya empiezan a aceptar las cosas del mundo. Sí, traigamos la música del mundo a la capilla para que los jóvenes se queden en la capilla. em, Empiezan a dormirse de esta forma. Y vamos a encontrar en el versículo 22 que dice, y aquí a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno. A estos le hacen creer que no hay nada de malo, todo lo que hemos venido acá a la tierra no van a ir al infierno, todos van a estar con Dios y con Jesucristo, así que no se preocupen de nada. La gracia te va a salvar, así que no te preocupes de guardar los mandamientos. Así muchos dicen. Tengo aquí del algo del presidente Ezra Taft Benson, que habló de esto, fue en un discurso de 1975, abril de 1975, dice, el libro de Mormón expone a los enemigos de Cristo, confunde las falsas doctrinas y pone fin a la contención. Fortalece a los humildes seguidores de Cristo en contra de los malos designios, estrategias y doctrinas del demonio en nuestros días. La clase de apóstatas de que se habla en el libro de Mormón es similar al tipo de apóstatas de la actualidad. Con su infinito conocimiento del futuro, Dios modeló la historia que en él se escribiría de tal forma que pudiéramos distinguir el error y pudiéramos saber cómo combatir los falsos conceptos educativos, políticos, religiosos y filosóficos de nuestro tiempo. Esto es lo que ha traído el libro de Mormón. Por eso la gente actualmente ataca constantemente al libro de Mormón. Em, no hay personas que puedan hablar en las redes sociales, muy poco hay, que puedan decir y hablar de que el libro mormón ha traído más luz, más conocimiento del Evangelio de Jesucristo en estos tiempos. Hay muchos que están atacando al libro de Mormón porque ellos prefieren que la gente no lea el libro de Mormón porque descubrirán todas las tácticas y las enseñanzas y la falsa doctrina que Satanás ha puesto en los corazones de las personas para que peleen en contra de la iglesia restaurada de Jesucristo. Quiero leer, vamos a seguir leyendo en el versículo 29. Dice, del que diga, hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Esto es lo que estamos escuchando continuamente en todas las redes sociales, los que se hacen llamar grandes pastores, grandes líderes, que con la Biblia es suficiente, ya no necesitamos más. Es como si Dios hubiera escogido solamente al pueblo de Israel como sus hijos, los demás no somos sus hijos, que lo mandó a ellos que escribieran lo que nosotros conocemos ahora como la Biblia, que escribieran y guardaran toda la historia del pueblo de Israel,
y que eso es todo lo que iba a tener. Y cuando vino Jesucristo, él organizó su iglesia, porque todos sabemos que Jesús, todo, no importa de qué religión sea, cristiana por supuesto, que crea en Jesucristo, todos sabemos que Jesucristo cuando vino, organizó su iglesia, llamó a apóstoles que lo mandó predicar el evangelio. Esa iglesia, con la muerte del último apóstol, desapareció. Y muchos piensan que si Dios la trajo ese día y la organizó, Jesucristo organizó la iglesia, Dios no puede organizarla o restaurarla nuevamente. ¿Por qué Dios va a traer solamente la iglesia? Allá predicó, Jesucristo nació allá en Israel, ahí predicó, ahí organizó su iglesia y luego que fue perseguida por los mismos que ahora defienden la Biblia, mataron a los apóstoles, piensa que Dios no puede nuevamente decir, no, vamos a organizar la iglesia nuevamente, vamos a restaurar todo lo que mi Hijo Jesucristo hizo, restaurarla nuevamente, vamos a llamar profeta, vamos a llamar apóstoles nuevamente. ¿Por qué piensa que Dios no es capaz de hacer algo similar? ¿O que habló una vez ya no puede hablar más? O sea que la gente mató a los apóstoles y ya no puede haber más apóstoles. Mató a los profetas y ya no puede llamar más profetas. Especialmente en este tiempo necesitamos profetas y apóstoles. Sí o sí, en este tiempo necesitamos la palabra de nuestro Padre Celestial que nos haga llegar a nosotros por medio de sus profetas y apóstoles para que nosotros podamos saber a qué fuente podemos recurrir, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos prepararnos para el día del juicio. Vamos a seguir, vamos a pasar al capítulo 29. Aquí habla de que muchos gentiles rechazarán el libro de Mormón. Hemos hablado de esto. Em, Habla también de que los gentiles, Dios le habla a los gentiles diciéndole, como sea en el versículo 5: oh gentiles, ¿os habéis acordado de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio? No, sino que los habéis maldecido y aborrecido, y no habéis procurado recuperarlos. Me aquí yo haré volver todas estas cosas sobre vuestras propias cabezas, porque yo, el Señor, no he olvidado a mi pueblo. Y es sorprendente toda oh, toda esta gente que defiende la Biblia, toda esta gente que dice que la Biblia es la palabra de Dios y no puede haber otra, Dios no puede hablar más, o sea que ellos dicen, ellos mandan, técnicamente está mandando a Dios que no puede hablar más, que no puede hacernos llegar más, que con la Biblia es suficiente. Ya Dios, no me mande más, no quiero saber más, con la Biblia es suficiente, yo ya no quiero más. Eh, Esta gente que podemos verlo en todas las redes sociales, que se llenan la boca de los versículos y capítulos de la Biblia y que hablan de la Biblia aquí, la Biblia allá, ellos persiguen a los judíos. Ellos son lo que dicen que los sionistas son los que destruyen a este mundo. Ellos persiguen a todos los que son judíos. Ellos, ellos lo que dicen que la Biblia es la palabra de Dios, que no saben que la Biblia fueron escritos por los judíos. Y ellos ahora que hablan tanto de la Biblia persiguen a los judíos. Es bastante
interesante la forma en que ellos están haciendo esto. Es irónico lo que hacen. Y habla de que Dios es el mismo, como ser. Voy a leerle algunas partecitas nomás de los versículos 7 hasta el 10. Usted lo pueden leer completamente. Dice, ¿no sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres sobre todas las naciones de la tierra? ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones es un testigo de que yo soy Dios? En el versículo 9 dice, yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre, porque hablé una palabra, ¿no puedo hablar otra? No está terminada mi obra. En el versículo 10, así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otra más. Estas personas que dicen que Dios habló una vez, no quiere que hable más, que escribió la Biblia, que fue allá en Israel, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido, esos son los únicos hijos de Dios, o sea que todos los que vivimos en diferentes partes del mundo, ellos piensan que, no sé, que no somos hijos de Dios, que Dios no considera a todas las naciones iguales, que si habló una vez no puede hablar de vuelta, que si habló al pueblo de Israel no pudo haber hablado allá en Rusia, no pudo haber hablado allá en China, no pudo haber hablado a algún país en África, o no pudo haber hablado aquí en América, en toda América. ¿No somos todos sus hijos? ¿Por qué llamó solamente profeta allá en Israel y no llamó profeta en Rusia, en China, en África o en América? ¿Acaso Dios no es omnipotente, omnisciente? ¿Acaso no es Él nuestro Padre? Entonces ama más allá a los israelitas que a otras gente de otros países, de otras islas del mar. Y no es así. Todos somos sus hijos. Y Dios, como habló ayer, hablará hoy y hablará mañana. Él es Dios. Él puede hacer su propia obra. Así como habló al pueblo de Israel y puso profeta y apóstoles allá, también hablará a otras naciones y mandará que habla profeta y que haya apóstoles. Ellos también escribirán. Y todos estos libros, en algún momento de la existencia, van a salir y van a ver que todo esto, así como el libro de Mormón salió a la luz, otros libros van a salir también y darán luz y conocimiento a todas las personas. Y vamos a pasar ahora al capítulo, ay, perdón, sí, creo que tenía algo para leer. No, vamos a pasar, sí, el tiempo se va rápido. Vamos a pasar al capítulo 30. Los gentiles convertidos serán contados entre los del pueblo del convenio. Todos aquellos gentiles que se conviertan van a ser contados en el pueblo del Señor. Y todos aquellos que, tanto judíos como los descendientes de Leví, Jesucristo los llama a todos. Todos que quieran escuchar su voz, todos son bienvenidos. Blanco, negro, judíos, gentiles, los descendientes de Leví, otras tribus, las islas del mar, todo el que quiera escuchar. Jesucristo los recibe, los llama y le da la bienvenida a ellos. Y vamos a leer algunas partes nomás del capítulo 30, como ser el versículo 3 dice, y ahora quisiera profetizar algo más acerca de los judíos y los gentiles, porque después que aparezca el libro que he hablado, o sea, el libro de Mormón, y se haya escrito para los gentiles y sellado nuevamente para los fines del Señor, habrá muchos que creerán las palabras que estén escritas, y ellos las llevarán al resto de nuestra posteridad. Y esta profecía se ha cumplido, el libro Mormón salió,
los gentiles han escuchado el libro, han leído el libro Mormón, lo han aceptado como palabra de Dios y ellos o sus hijos han salido a misiones y han llevado el evangelio a todas partes. Y en todas partes se está escuchando esto. En el versículo 9, y con justicia juzgará el Señor Dios a los pobres, y con equidad reprenderá para los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al limpio. Y recita a partir del versículo 12 en adelante, habla del milenio, recita lo de Isaías que él dijo en el capítulo 11 de los versículos 5 al 9. También repite el versículo 15, repite lo que él había escrito en segundo Nefi capítulo 21 9. Em, quiero leer el 15 y 16 y voy a leer algo que dijo el presidente Nelson en el 2017. Dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Por tanto, las cosas de todas las naciones serán divulgadas. Sí, todas las cosas se darán a conocer a los hijos de los hombres. Em, y quiero leerle aquí lo que dijo el presidente Nelson en el 2017. Dice, el libro de Mormón ilumina las enseñanzas del maestro y revela las tácticas del adversario. Enseña doctrina verdadera para disipar falsas tradiciones religiosas, como la práctica errada de bautizar a los niños pequeños. Da sentido a la vida al instarnos a que meditemos en el potencial de la vida eterna y una interminable felicidad. Destruye las falsas creencias de que se puede hallar felicidad en la iniquidad y que la bondad individual es todo lo que se requiere para regresar a la presencia de Dios. Abole para siempre los falsos conceptos de que la revelación terminó con la Biblia y que los cielos están sellados en la actualidad. Es un hermoso discurso que también se los recomiendo para que lo lean. En ese discurso él hizo tres preguntas para todos. Dice, ¿cómo sería su vida sin el libro de Mormón? La segunda, ¿qué no sabría? Y la tercera pregunta que hizo, ¿qué no tendrían? Yo voy a volver a esas preguntas más tarde. Vamos a seguir leyendo los últimos versículos. Am, quería poner como background el libro de Mormon, como la parte de atrás mía, libro de Mormon, porque vamos a volver a esto, ¿no? Dice, em, leer el versículo 17 para terminar. El 17 y 18 voy a leérselo y terminamos. No hay nada secreto que no haya de ser revelado. No hay obra de tinieblas que no haya de salir a luz. Nada hay sellado sobre la tierra que no haya de ser desatado. Por tanto, todas las cosas que han sido reveladas a los hijos de los hombres serán reveladas en aquel día, y Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres por mucho tiempo. Y ahora, amados hermanos míos, doy fin a mis palabras. Estos versículos, últimos versículos, es interesante porque habla de que la tierra será llena de conocimiento. Estamos viviendo ese tiempo, hermanos. Estamos viviendo el tiempo de los grandes conocimientos, de las revelaciones y que se están descubriendo grandes cosas.
Todas aquellas cosas que dijeron que no era posible están siendo posibles hoy día. Y quiero volver con ustedes a estas preguntas. Cuando ustedes puedan, por favor, hagan una pausa al video y quiero que ustedes lean esas preguntas y se la conteste ustedes mismos. Cuando se hagan estas preguntas, busquen en su corazón todas estas cosas que el libro de Mormón ha traído a nuestras vidas. Y dice las preguntas que el presidente Nelson hizo en esa conferencia. Dijo, ¿cómo sería su vida sin el libro de Mormón? Pensemos cómo serían nuestras vidas si no hubiera llegado el libro de Mormón. ¿Qué pasaría con nuestros hijos? ¿Qué pasaría con aquellas familias que hemos tenido la oportunidad de enseñarles el libro de Mormón, de enseñarles acerca de que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada? ¿Qué pasaría con todos ellos? Con todos los descendientes que estamos haciendo las obras vicarias por ellos. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Cómo sería esta vida nuestra sin el libro de Mormón? Para mí sería vacío. Seguiría estando en la oscuridad. Estaría siendo llevado como las hojas por el viento, de una doctrina a otra doctrina, por filosofía de hombres que buscan solamente el lucro y la destrucción de las almas de los hombres. Ustedes buscan lo suyo. ¿Qué sería? La otra pregunta que él hizo. ¿Qué no sabrían? ¿Qué es lo que nosotros no sabríamos? Como ser que sucedió en el monte de Getsemaní. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué debemos bautizar a los niños cuando son pequeños? Pero ¿qué pasa con aquellos que mueren? ¿Qué pasa con nuestros antepasados que no recibieron el Evangelio? El libro de Mormón trae esto y mucho más. ¿Qué es lo que no tendríamos? ¿Qué no tendrían? La paz, el amor y todo lo que el libro de Mormón acarrea es lo más bello que podemos tener en nuestras manos. Lo más bello que podemos tener, el libro de Mormón. Debemos apreciar y gozar al leer el libro de Mormón. De esta forma el Señor nos dará más. Y termino con ustedes. Esto hasta el capítulo 30, ustedes lo tendrán que leer bien. Y comparto con ustedes el testimonio hermoso que yo tengo del libro de Mormón. Es un libro sagrado. Yo he recibido este testimonio por mí mismo. El día que comencé a leerlo, recibí el testimonio de que es un libro sagrado. Fue traducido por el poder y el don de Dios. José Smith fue el profeta llamado para abrir esta última dispensación, la última dispensación de todos los tiempos. El libro mormón nos prepara para todos estos peligros y todas las falsas enseñanzas y doctrinas del mundo y su filosofía. Debemos leerlo con cuidado y con mucha atención. Y aquellos que no pueden leerlo pueden escucharlo. Hay CD que pueden escucharlos ustedes. O pedirle a alguien que le lea el libro mormón completo.
Hay formas hermosas de poder saber el libro Mormón. También les recomiendo que aquellos que no saben leerlo, el Espíritu Santo los va a guiar para que ustedes aprendan a leer. Cuando tomen el libro Mormón, oren pidiendo al Espíritu Santo que le ayude a entender. Yo sé, hermano, que el Espíritu Santo le va a ayudar a leer y sabrán leer. Por sí mismos van a recibir estos milagros. Hoy día existen estos milagros. Tenemos profetas y tenemos apóstoles. Gracias a José Smith tenemos el libro de Mormón en nuestras manos. Comparto esto con ustedes y nos vemos la próxima. En el nombre de Jesucristo. Amén.